¿Qué tal, mis hermanos y amigos? Es un gozo grande volver a compartir con ustedes la palabra de Dios y mucho más en este tiempo que estamos pasando una crisis mundial por el tema de la pandemia del coronavirus y se nos vienen, ¿no? Una serie de situaciones difíciles y donde estamos todos, creo, buscando una salida. Y créanme que en estos días no he encontrado un libro tan completo, tan certero a mis necesidades como es la palabra de Dios realmente. La palabra que nos edifica, nos anima, nos consuela y nos trae esperanza. Justamente es aquella palabra que el apóstol Pablo animaba a Timoteo eh, a volver a la lectura, al estudio y a la práctica de ella misma. Dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué lindo consejo que dejó para Timoteo y para nosotros también de poder sumergirnos dentro de esa palabra que es tan sustanciosa y tiene por excelencia una escuela que gracias a Dios no está cerrada, una escuela que puede estar funcionando desde tu disciplina cristiana o en tu hogar con la familia, y gracias a Dios que tenemos la palabra, a la Biblia en nuestras manos. En esta oportunidad quería presentarte y avanzar un poquito lo que es la carta a los filipenses, ¿ya? A la carta a los filipenses, y quiero invitarte a ir rápidamente en tu Biblia al libro o a la carta a los filipenses escrita por el apóstol Pablo. Ahora, ¿por qué elegí esta carta? Porque es una de las cartas que nos lleva a vivir las realidades de la vida cristiana, y aquí Pablo va a estar en una realidad muy interesante, una circunstancia muy especial, y él sabe que la iglesia está enfrentando los mismos desafíos. Por lo tanto, todo eso vamos a estar encontrando en esta carta, y que voy a leer los primeros versículos del capítulo 1 de Filipenses 1 al 11, y dice así la palabra del Señor. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Y bien, hasta aquí la lectura de la palabra del Señor, y vamos a avanzar un tanto rápido para poder explicar estos versículos y encontrar las lecciones que Pablo está enseñándonos aquí en esta carta dirigida a la iglesia de Filipo. En primera instancia, se está dando a conocer junto a Timoteo, siervos de Cristo. Me gusta esta descripción o esta connotación, cómo se presentan, siervos de Jesucristo. Y esto porque esta es una de las cartas que nos va a conducir, aunque estemos sirviendo de repente
en un ministerio sobresaliente, pero que mantengamos la conducta de siervo de Jesucristo. A los santos en Cristo Jesús, es decir, está dirigida la carta a los creyentes, refiriéndose a los santos en Cristo. Ahora esta frase me gusta bastante porque cuando se refiere a cristianos está diciendo a los que están en Cristo. Y esto hace la diferencia. ¿Cómo puedes saber si estás en Cristo? En realidad, esta es la experiencia de alguien que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador y está en Cristo y es parte de la iglesia de Cristo. Ahora, también se dirige a los obispos y diáconos, es decir, al liderazgo encargado del cuidado pastoral de la iglesia. Y el tradicional saludo, gracia y paz a vosotros. Ahora que nos recuerda que es una esfera donde goza el creyente de esa gracia que nos alcanzó y que es el combustible que nos hace caminar, pero de esa paz también de Dios que alcanzó a nosotros en el momento que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Los versos 3 adelante nos deja algunas lecciones muy importantes de Pablo, que lo que él estaba haciendo, aun cuando las posibilidades de encontrar a los hermanos estaban limitadas. Esto es interesante mencionar que la carta a los filipenses fue escrita desde la prisión, junto a Efesios, junto a Colosenses y Filemón. Estas 4 cartas que se la conoce como las cartas desde la prisión. Ahora en esa situación podemos entender un poquito a Pablo, que estaba privado de su libertad. Ahora las condiciones de las cartas, de la cárcel, perdón, aquí y en todo el mundo nunca ha sido un lugar cómodo de estar. Es más, es una situación muy difícil. Pero ¿qué hace Pablo cuando está en esa circunstancia? Cuando no tiene la posibilidad de movilizarse y de encontrar a los hermanos, creo que aquí nos deja unas lecciones muy prácticas que podemos nosotros hacer justamente ahora que nos vemos con esas limitadas posibilidades de movilizarnos, de congregarnos, de visitar a los hermanos. Pero ¿qué podemos hacer? Verso 3, Pablo dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, ¿qué está haciendo Pablo? Y dice, doy gracias a Dios, a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros. Él está gozoso y está poniendo algo en práctica, que es la memoria, que es acordarse de los hermanos. Y Pablo tenía muchas memorias especiales acerca de la iglesia de Filipos, siendo de que fue una de las iglesias fundadas por él cuando nos relata el libro de Hechos capítulo 16. Y muchas memorias especiales que hubiera sido difícil para Pablo olvidarse, pero era tan especial para él recordar a los hermanos. ¿Quiénes eran esos hermanos? ¿En qué situación están los hermanos? ¿Qué es lo que él desea que Dios haga en la obra o haga en la vida de los hermanos en todo lugar donde estén? Y nos menciona aquí, ¿no? Y dice, él se acuerda de los hermanos, de aquella comunión en el Evangelio que se había conectado con esta iglesia en especial, la iglesia de Filipo, había participado en la obra de extensión junto a Pablo y aún estando en la cárcel, ha enviado a un hermano para hacerle llegar un donativo, a fin de decirle, hermano, estamos con usted, no solamente en oración, pero aquí estamos en sus necesidades también con usted. Así que lo vamos a conocer a Epafrodito más adelante. Pero ¿qué dice también Pablo? No solamente recuerda la comunión en el Evangelio y la memoria de cuántos hermanos, pero él dice también que está consciente que cuando, aunque no esté presente con ellos, hay
una escuela en la que todos los creyentes están inmersos, y es que Dios está haciendo lo que ha comenzado la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo es eso? Quiere decir que del momento que hemos conocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, empezamos una escuela y Dios está obrando a través de enseñarnos de su palabra y a través de las aflicciones y cosas que podamos pasar. Estamos en la escuela de Dios y dice hasta perfeccionarla. Ahora, esto me hace pensar este verso 6, porque la verdad es que de repente la situación que estamos pasando ahora mismo nos incomoda. Y bueno, hay que interpretar que todas estas cosas es como que también estamos como iglesia recibiendo una planchadita de la ropa, cómo estamos ante la inminente venida de Cristo, cómo estamos, qué estamos aprendiendo, qué debemos cambiar. Y claro, interpretamos también que el mundo entero está recibiendo, como decir, una ventana de gracia y misericordia, porque a través de esta dura situación muchos pueden venir a Cristo y encontrar la salvación de sus almas. Y es nuestra oración también. Bueno, rescatamos entonces, Pablo hace memoria, quiere decir se acuerda, y podemos bien nosotros aplicar en este tiempo, comenzar a acordarnos de hermanos tal vez que ya los hemos dejado al olvido, hacer una lista de ellos, y si tienes crédito puedes hacerle una llamadita. Y ahora que no nos reunimos y que no nos vemos a seguido, de repente echarnos de menos cómo está el hermano y acordarse de muchas cosas que hemos hecho en este tiempo de la predicación del Evangelio, en el tiempo de la iglesia que hemos compartido. Ahora hagamos memoria, y son memoria fortalecedora para nuestra vida espiritual. Pero, ¿qué más hace Pablo? Él dice, no solamente que me acuerdo, sino que los tengo en mi corazón. Ahora esta parte es muy importante de estudiar, el verso 7 y 8, porque Pablo no es un predicador teórico solamente, es un hombre práctico que había asumido esa entrega por sus hermanos y dice, los tengo en mi corazón. No es que solamente en mi memoria, pero los tengo en mi corazón. Y el tenerlos en su corazón lo llevaba al apóstol a arriesgar muchas veces su vida. Y así que por eso él se daba, incluso estuvo en prisiones y en otros desafíos, porque realmente los tenía a los hermanos en su corazón. Y en su corazón estaba el Evangelio y en su corazón estaba la vida de los hermanos. Qué corazón de pastor realmente. Esto va más allá de solamente conocernos. Y sabemos muy bien que cuando vivimos justamente en el tiempo de la iglesia, la verdad que nos conocemos con muchos hermanos, pero la pregunta es, ¿está en tu corazón? Porque si está en tu corazón, nos va a llevar un pasito más adelante lo que dice Pablo, verso 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. ¡Wow! Si está en nuestro corazón, entonces vamos a poder amarlos. Y con esto estaríamos llegando a la aplicación de la vida cristiana, porque el Señor Jesús nos dejó ese ejemplo y nos pide amarnos los unos a los otros. Así que no solamente que esté en nuestra memoria, que nos acordemos, sino que esté en nuestro corazón. Pero número 3, Pablo dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Los tengo en mi memoria, los tengo en el recuerdo, los tengo en mi corazón, los amo y ahora los tengo en mis oraciones. ¿Y qué pedía puntualmente en sus oraciones? Pablo está diciendo que vuestro amor abunde aún más y más, y que sea la meta de
cada cristiano que sea la meta de la iglesia, amarnos aún más y más, porque si carecemos de ese aspecto, va a ser muy triste para la vida de la iglesia. Por eso la oración dice, amaos, que se amen mucho más y más. Pero ¿qué más está pidiendo? Que sean sinceros. En el verso 10, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros. Es decir, nos encaminemos en lo que es correcto e irreprensible para el día de Cristo. Es decir, estamos en la escuela de Dios reflexionando, arreglando nuestra vida, porque la venida de Cristo está ahí. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo estamos andando? Pero otro aspecto en su oración dice lleno de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo. ¿Y qué está diciendo? Que Dios obra en sus vidas a fin de que se comiencen a ver virtudes cristianas como es, llenos de fruto de justicia. Que el mundo entero se dé cuenta que hay personas que marcan la diferencia y es porque son de Cristo y viven la vida de Cristo, llenos de fruto de justicia. Y quizá esto llegue fuerte, porque como cristianos, ¿cómo nos conoce el mundo afuera? ¿Qué hablan de nosotros? ¿Nos conocen como cristianos verdaderos? ¿Que se parecen a Cristo como era en la iglesia primitiva? Bueno, qué interesante oración de Pablo y que nos desafía justamente para reflexionar en esta primera parte de la carta a los filipenses. Estaremos de retorno en una segunda sesión. Que el Señor les bendiga.